Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia es, sin duda, el mejor sistema político que existe, o al menos eso nos han hecho creer. Occidente la ha glorificado como el modelo ideal, el epítome de la libertad y un símbolo de igualdad. Pero si indagamos más allá de las promesas y las ideas que nos venden, comenzamos a ver que la democracia, lejos de ser la solución perfecta, es un sistema repleto de fallos, distorsionado por la ignorancia de los votantes y por un diseño que parece flaquear frente a las problemáticas del siglo XXI. A partir de aquí, y ante fenómenos tales como el populismo, la manipulación mediática y la indiferencia política, es donde les planteo la siguiente pregunta. ¿Realmente vale la pena seguir validando un sistema que muy probablemente nos vende una vil ilusión de libertad? ¿Podrá existir un sistema mejor? ¿O al final, tal como dijo Churchill, estamos ante el menos malo de todos los sistemas? Empezando por poner un poco de contexto histórico, la democracia, tal como la entendemos hoy, tiene sus raíces en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, alrededor del siglo V a.C. Fue en esta ciudad donde se practicó una de las primeras formas de democracia directa, donde los ciudadanos, limitados solo a hombres libres, se reunían en la asamblea para decidir sobre cuestiones importantes como la guerra, la legislación y los tribunales. A pesar de ser un sistema innovador, ya en esa época filósofos como Platón y posteriormente Aristóteles advertían sobre los peligros de un gobierno dominado por la ignorancia y las pasiones del pueblo, reflejando las primeras dudas respecto a su solidez. Avanzando varios siglos de feudos y monarquías, la democracia se reconfiguró con el advenimiento de las ideas ilustradas durante el siglo XVIII. Filósofos como John Locke o Montesquieu defendían la idea de una democracia basada en la separación de poderes y la protección de los derechos individuales. Este nuevo pensamiento influyó profundamente en las revoluciones de América y Francia, donde nacieron repúblicas que adoptaron el modelo democrático con el sufragio como pilar fundamental del poder del pueblo. En estos primeros momentos, la democracia, como ideal, prometía representar a la voluntad general y garantizar la igualdad de derechos. En consecuencia, el sufragio se amplió y se extendió a cada vez más clases sociales, alcanzando gradualmente el sufragio universal con la abolición de la esclavitud y el voto femenino entre los siglos XIX y XX. A medida que esta democracia renovada se consolidó, también comenzaron a surgir algunas contradicciones. El modelo, que debía ser el gobierno del pueblo, se vio sometido a intereses de élites, grupos de poder económico y manipulaciones mediáticas que pronto distorsionaron el sentido original del voto popular. Hoy, la democracia sigue siendo el sistema predominante en Occidente, pero el ideal funcional ha quedado lejos de la práctica real. Alexis de Tocqueville, en su obra La democracia en América de 1835, ya identificaba el riesgo de que las democracias modernas terminaran siendo dominadas por la mediocridad y por el despotismo de la mayoría. Un peligro que vemos reflejado en la política actual, donde las decisiones de los votantes se ven fácilmente manipuladas por las campañas populistas, la desinformación y promesas vacías. Y si creen que eso es todo, pues solamente estamos empezando. Y es que más allá de los problemas básicos, en mi opinión y en la de muchos grandes pensadores, la democracia tiene un fallo fundamental de concepto: la errónea idea de que la mayoría necesariamente tomará la mejor decisión. No me malentiendan, soy consciente de que un gobierno elegido por la mayoría tiene un carácter más justo, ya que refleja la voluntad popular. Pero tenemos que recordar que lo justo no siempre es lo mejor. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos claros de esto. Pero para ilustrarlo de manera más sencilla, permítame usar una metáfora. ¿Se imaginan que cuando viajamos en avión, los pasajeros, sin saber nada de pilotaje o aeronáutica, elijamos el piloto y luego le digamos a ese piloto cómo realizar el vuelo? No, ¿verdad? Pues algo similar sucede en la realidad.
En la mayoría de los casos, las personas comunes carecen de los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas sobre lo que le conviene a una nación en un contexto específico. Peor aún, cuando en un mundo globalizado, no solo hay que considerar lo que ocurre dentro de las fronteras, sino también las interacciones y los conflictos más allá de ellas. Es por esto que inevitablemente terminamos eligiendo a charlatanes o, en el peor de los casos, a completos inútiles que ni siquiera saben dónde están parados. Tal como menciona Anthony Downs en su libro An Economic Theory of Democracy, los votantes tienden a tomar decisiones informadas solo en una mínima proporción de los casos. Este fenómeno, impulsado por el mismo sistema democrático, no solo es difícil de autorregular, sino que de hecho se potencia a sí mismo, creando un ciclo vicioso que es muy difícil de romper. Funciona casi como una bola de nieve, en la que una vez que entras no puedes escapar. De esta manera, alimentados por votantes poco informados, los candidatos se ven forzados a apelar a emociones y promesas vacías para ganar popularidad, dejando de lado las propuestas serias y racionales. Así, la política se convierte cada vez más en un espectáculo, una especie de reality show, donde lo único que importa es llamar la atención y no la sustancia del mensaje. Por si todo esto fuera poco, otro factor clave que perjudica el funcionamiento ideal de los gobiernos en democracia es la tremenda influencia del dinero. En referencia a esto, Robert Dahl, en On Democracy, señala cómo las corporaciones y los lobbies ejercen una influencia desmedida sobre las decisiones políticas, lo que termina instrumentalizando y distorsionando la democracia. Esta concentración de poder económico en las manos de unos pocos hace que los intereses de las élites primen sobre las necesidades reales del pueblo, corrompiendo el proceso democrático y erosionando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Pero entonces, si el funcionamiento de la democracia es tan deficiente, ¿qué otras opciones tenemos? Aquí es donde la cosa se pone peliaguda. Porque sí, ya lo hemos venido demostrando, la democracia moderna hace aguas por todos lados. Pero también hay que decirlo, los otros modelos que hemos probado a lo largo de la historia no es que hayan sido mucho mejores. Para empezar, hay una verdad incómoda que a veces se ignora, y es que no existe un sistema de gobierno universal. Como plantea Samuel Huntington en The Clash of Civilizations, la gestión del poder debe ser adaptable al contexto cultural, al nivel de desarrollo y a la idiosincrasia de cada sociedad. Intentar imponer un modelo político ajeno a la cultura local, históricamente, ha sido una receta para el fracaso, ya que lo que funciona en una nación con determinada historia y estructura social puede ser completamente ineficaz o incluso desastroso en otra. Ahora bien, antes de analizar qué sistemas podrían ser mejores o más eficientes que la democracia, hay que hacer limpieza. Hay que descartar todos esos sistemas que por concepto ya no tienen cabida en el mundo actual. Primero, empezamos con los sistemas centrados en una sola familia o linaje, como las monarquías absolutas o los gobiernos de derecho divino. Después, también hay que descartar a los que fusionan lo político con lo religioso, como las teocracias feudales o los sistemas de castas. Tampoco tiene sentido contemplar sistemas basados en el trabajo de la tierra, como el feudalismo o el modelo incaico, ya que hoy en día la economía gira en torno a la tecnología y no a la agricultura. Finalmente, hay que descartar también el comunismo autoritario, pues tenemos demasiados ejemplos de cómo termina eso. Ahora sí, una vez descartados todos esos modelos que, sinceramente, son peores que la democracia actual, podemos empezar a explorar algunas alternativas que en ciertas condiciones podrían ser viables. Empecemos por la tecnocracia, un modelo donde gobiernan los más capacitados técnicamente, ya sean científicos, ingenieros o expertos en general. Realmente suena eficiente. El problema es que también sería un poco peligroso si es que estas personas se desconectan de la realidad social. Porque sí, podrías saber mucho,
y al mismo tiempo no entender nada. Además, también es un poco problemático establecer quiénes serían aquellos que escogen a estos tecnócratas. Como segundo candidato, tenemos a la meritocracia bien aplicada, la que por muchos años fue mi modelo ideal. Aquí gobiernan quienes han demostrado méritos para estar ahí, ya sea conocimiento, experiencia, liderazgo, coeficiente intelectual. Entiendo que para algunos suene algo elitista, pero ¿quién mejor para tomar decisiones importantes que aquellos que están en el tope de la pirámide de capacidades? El problema aquí sería nuevamente la cuestión de quién y cómo se definen los parámetros para evaluar los méritos, corriendo el riesgo además de que esos hipotéticos políticos de mérito hereden sus privilegios intelectuales a sus siguientes generaciones, ocasionando así que el poder político siempre gire en torno a las mismas familias. Como tercera opción, quiero plantear una alternativa incómoda pero interesante: el cesarismo democrático. Un sistema donde un líder fuerte, respaldado por el pueblo, concentra poder para tomar decisiones rápidas y efectivas. No es exactamente una dictadura, pero tampoco una democracia pura. Es el reflejo de una sociedad que ya no confía en instituciones, pero aún quiere tener la ilusión de que elige. Puede ser funcional en contextos de crisis. Países como Singapur o El Salvador son un buen ejemplo de ello. Ahora bien, llegados a este punto, ¿son la tecnocracia, la meritocracia y el cesarismo democrático realmente mejores que la democracia moderna? La verdad es que yo creo que sí, pero también tengo claro que ninguno está libre de riesgos y que todos dependen de condiciones muy específicas para funcionar. Sin embargo, si me preguntan a mí, y si tuviera que elegir un ideal, uno que vaya más allá de lo práctico y se atreva a rozar lo utópico, me quedo con lo que proponía Platón: el gobierno de los sabios. No los más ricos, no los más ruidosos, no los más populares, los sabios. Aquellos que no buscan el poder, pero lo asumen como una carga. Aquellos que cultivan la razón, la ética y la mirada a largo plazo. Una utopía, sí, pero quizá la única utopía que realmente valdría la pena intentar. ¿Es posible llevar a la práctica lo que proponía Platón? No literalmente. Nadie está pidiendo un consejo de sabios con túnicas. Pero sí podemos tomar la esencia, la idea de que quien gobierna debería ser alguien preparado, ético, formado y con visión a largo plazo. Y si eso hoy suena imposible, es porque hemos normalizado lo mediocre. La verdad es que la democracia, tal como la conocemos, ya no está funcionando, no está resolviendo, no está elevando y, peor aún, está alimentando problemáticas. Y no se trata solo de reemplazarla por otro sistema, se trata de entender que tenemos que evolucionar. Hay modelos híbridos que funcionan. China, por ejemplo, un país que fusionó elementos comunistas con capitalismo brutal, centralismo político con pragmatismo económico, y hoy es una potencia que impone respeto, no porque tenga un sistema perfecto, sino porque ejecuta. En cambio, Occidente está estancado, aferrado a un modelo que funcionó, pero que hoy parece más una religión que una solución. Seguimos votando como si eso fuera suficiente, como si el rito democrático compensara la ignorancia colectiva. Y ahí está el verdadero problema, porque más allá de Platón, de tecnócratas o de caudillos, ningún sistema va a funcionar si lo sostiene una masa ignorante, apática y manipulable. Lo que realmente necesitamos no es otro ismo, es una sociedad leída, pensante, incómoda, interesada en política aunque no le convenga, capaz de cuestionar a su líder favorito y de no tragarse el discurso fácil. Si logramos eso, los sistemas se acomodan solos, porque cuando la masa eleva su nivel, el poder, por pura presión, se ve obligado a cambiar. Al final, no se trata de teorizar eternamente sobre el poder, se trata de ejecutar y de evolucionar.